Buenas noches, esto es Punto de Vista, edición de hoy domingo, y la situación en el país sigue convulsionada social y políticamente, producto de los problemas ambientales. Andahuaylas amenazó ya y ha iniciado la paralización. En Cajamarca la situación se calmó a partir de la suspensión dada, no de manera oficial inicialmente, sino por la empresa privada con el proyecto Conga. Ica no escapa, no es ajena a esta situación. Los mineros han dicho, empezamos, y de hecho el viernes primero ya iniciaron su movilización, su paralización, y los agricultores han anunciado que el 13, los agricultores en Ica van a iniciar su medida de paralización. No saben si una movilización, están cansados que la PCM los esté meciendo por el tema del subsidio y el problema del algodón. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha hecho que en esos primeros meses de gobierno, 4 o 5 meses de gestión de ese nuevo gobierno, la situación esté tan conflictuada? Es un tema de ahora. La Defensoría del Pueblo ha sacado su reporte, que es el colofón o es el arrastre de los problemas socioambientales que había dejado el pasivo del gobierno de Alan García Pérez. Estamos con el padre José Manuel Miranda Aspiró, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de Ica, para dialogar sobre este y otros puntos. A propósito, que el día 10 de diciembre, el próximo sábado, se conmemora, se celebra, porque es una fecha de celebración, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir? Es el Día de los Derechos Humanos de las personas a nivel mundial. No es el día de la celebración de CODEICA, sino de los derechos de las personas, y el problema más vulnerable, o el derecho más vulnerable ahora es el medio ambiente. Ya no estamos hablando del derecho al nombre solamente, de las violaciones, de las situaciones de necesidad de una vivienda, un trabajo digno, sino estamos hablando ahora de nuestras tierras, de la soberanía nacional y la autonomía e independencia de nuestro país. Buenas noches, padre, bienvenido a Punto de Vista. ¿Cuál es su impresión, su primera lectura de lo que está ocurriendo ya a propósito de que desencadenó la suspensión del proyecto Conga? Buenas noches, Charo, buenas noches, estimados televidentes. Yo diría que es una más de las políticas extractivas que a lo largo de toda la historia han sido un caos y un abuso tremendo, donde no nos dejaron más que escombros y escombros contaminados, sin que favoreciera ni siquiera un poco al desarrollo del país. Y se continúa con esa política. Esto es lo que llama la atención, ¿no? Que a pesar de toda una experiencia a lo largo y ancho del país, y desde años atrás, prácticamente desde los españoles hasta ahora, se continúe con esta política de favorecer la inversión, pero una inversión indiscriminada, sin respetar ni personas, ni medio ambiente, ni nada, ¿no? Solamente poniendo todo al servicio del mercado, en este caso al servicio del mercado de extracción, sin tener en cuenta la vida de la población, sin tener en cuenta todo un medio ambiente, sin tener en cuenta que todo debiera estar al servicio de la persona humana, y donde una vez más vemos que la persona humana en todo caso es un objeto utilizado en aras del mercado. Y esto es muy triste, porque yo creo que ya va siendo hora de que esto se revierta. Incluso la campaña, y por lo que gana precisamente el actual presidente, es por eso, porque lanza toda una campaña de inclusión social. Se supone que va a estar al servicio de los pueblos, que va a estar al servicio de las personas, todas las políticas que se vayan implementando. Usted ha precisado en varios momentos el tema del mercado y del sector privado. La pregunta es, ¿no puede ir de la mano o de manera responsable el mercado y el Estado? Lo lógico es que todo el mercado, toda la inversión, toda la producción, todo estuviera al servicio de la persona humana. Este es el orden. Lo que pasa es que ese orden se invierte y resulta que en la práctica todo está al servicio del mercado. O consumes o produces, y si no haces ni consumir ni producir, no sirves.
para la sociedad en la cual estamos. Y esa es una inversión totalmente de valores. Y entonces, claro, tenemos lo que tenemos, que la persona humana no es el sujeto del desarrollo, sino un objeto más de intereses creados al servicio del mercado. Algunos analistas, luego de lo que ha ocurrido con este caso de Cajamarca y de Conga, se han asustado. Los primeros en salir a dar declaraciones ha sido la Sociedad Nacional de Industria, de Minería y Petróleo, al decir, cuidado con que se quiera ahora imponer una política del primer plan de gobierno del Estado. Los medios de comunicación cercanos a la empresa privada han dicho a quién le hacen el juego, quién ha salido ganando. No ha habido liderazgo ni autoridad de parte del Estado. ¿A quién beneficia esto? ¿No? ¿Estamos hablando de bienestar social para las comunidades o estamos hablando de mayor pobreza porque no va a haber inversión? Claro, se está jugando, y en el juego, en este juego de intereses, que es un juego de intereses enorme, no solamente peruanos, sino transnacionales también. El gran capital. Entonces, la cuestión está, bueno, esos intereses, ¿a quién benefician? ¿Quién es prioritario en todo esto? Obviamente el poblador, la comunidad es la última en tomarse en cuenta. Claro, el problema es ese, y la gravedad del conflicto, y van a seguir los conflictos, es por los grandes intereses que están en medio. Ahora, ¿qué ponemos como prioridad? La persona, las comunidades campesinas, ponemos como prioridad al pueblo, podemos, en lo que hemos dicho antes, como prioridad a la persona humana, o no la ponemos como prioridad. Claro. Ese es el problema que está un poquito en juego, y en todo eso nadie está en contra de la inversión, ¿no? Nadie está en contra de la inversión minera, y sabemos que es, lógicamente, la entrada principal para el gobierno, todo eso lo sabemos. Claro, pero usted bien ha dicho, esto viene desde la época de los españoles, los 500 años, o sea, no hay una responsabilidad social que diga, bueno, sí, pues inversión, pero protegiendo el medio ambiente, no adulterando el tema o no contaminando el agua y los cultivos de las personas, no restándole el acceso a servicios básicos. Claro, es que hay, por ejemplo, una serie de proyectos de ley que me parece muy interesante. Lo de consulta previa, dividir territorialmente y saber qué es lo que se va a hacer. ¿Por qué no se espera a tener todo eso con mucha claridad y después se implementan los proyectos? Porque hay intereses por medio y entonces no interesa esperar, no sea que entonces no nos favorezca a nosotros como grandes empresas, ¿no? Ahora, esto que está ocurriendo en Cajamarca es un reflejo de lo que va a venir por la convulsión que está en las otras regiones, ¿no? Apurímac, en este caso, Ica, con el tema de la agroexportación y también, pero el denominador común es la defensa al recurso al medio ambiente y al agua. Ahora se tiene cada vez más conciencia de la importancia que tiene el medio ambiente, del derecho que todos tenemos a un medio ambiente saludable y sostenible. Todo eso cada vez va teniéndose más conciencia de ello. Y está bien. Creo que poco a poco los pueblos nos vamos a ir haciendo respetar también en ese sentido, ¿no? Y tener en cuenta sobre todo lo que es sostenible. Ahí, en este caso concreto, claro, la agricultura es sostenible. Será muy pobre, será todavía deficiente, no como debiera ser, pero es sostenible. Lo que no es sostenible es la política extractiva, eso sí no es sostenible, ¿no? Además, y la gente busca por lo menos esta sostenibilidad. Pero en el caso, por ejemplo, que estamos viendo, y es el caso también de los peruanos, tenemos para largo, como decías tú, claro que sí, la mayor parte de la minería está arriba, de donde vienen precisamente las aguas. Ahora, padre, ahí... Y hay el peligro de que sean contaminadas todas esas cuencas. Eso es sumamente grave. Claro, nadie niega que la inversión privada es necesaria, pero son los propios empresarios que ahora han salido a decir,
Y pasa lo mismo, ¿no? Los grandes mineros o las empresas Buenaventura, Yanacocha, Milpo y los empresarios de la Sociedad Nacional de Industria y de la Minería han salido a decir de que ellos no logran entender por qué se está generando tanta economía a través del canon a las regiones, porque hay tanta pobreza. Y ellos han aducido, escuchaba ayer nomás al presidente de la Sociedad de Minería decir que es la incapacidad de los gobiernos regionales y locales porque tienen cantidad de canon, de dinero para el canon y no lo están invirtiendo. Entonces los índices de desnutrición, pobreza, desigualdad crecen, pero no necesariamente por lo que haga la empresa privada, sino por lo que deja de hacer el sector público. Bueno, que hace falta un desarrollo de capacidades a todos los niveles, a nivel de gobierno regional, a nivel local, eso creo que es evidente. Hace falta desarrollar mucho más las capacidades, ¿no?, de los gobernantes y de sus equipos técnicos que tienen, eso sí es claro, pero eso no quita el problema de fondo y las políticas de Estado claras a implementar con respecto a las extracciones que hay en el país. Realmente no confundamos las cosas. Claro, ese realmente ha sido el tema de fondo, no tener una claridad sobre esa política de si va o no va Conga y cómo va, sin favorecer necesariamente a la empresa privada y no a las comunidades. Finalmente, padre, el 10 de diciembre, la próxima semana, se está conmemorando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CODE lanza nuevamente ya la campaña sobre ejes importantes. Seguimos insistiendo que el desarrollo económico no deja bienestar y desarrollo, sino más bien está generando brechas de desigualdad y pobreza. Al hablar de derechos humanos, yo quisiera recalcar algo elemental. Ahora hemos tenido también una campaña contra el femicidio. Tenemos cantidad de problemas de seguridad en el país, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cantidad de problemas que están todos los días en los medios de comunicación. Yo creo que por muchas leyes que se implementen, punitivas, al respecto poco se va a conseguir. Cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de algo elemental, valorar la dignidad de la persona humana, de todas las personas humanas. En esto poco se incide. Mientras no haya una valoración de la persona humana, ¿no?, mientras no haya un reconocimiento de esa valoración como lo más importante que hay en el mundo, mientras no tengamos eso, continuaremos en cantidad de problemas de seguridad y de femicidios y de cosas como la que estamos comentando. Eso por una parte. Estamos hablando del gran valor de la persona humana y que todo tiene que estar al servicio de esas personas humanas. Y la otra cosa que sí me parece también vital hablar a la hora de derechos humanos, mientras en la sociedad no se impregne de los valores, tampoco vamos a hacer nada. Valores como la solidaridad, la libertad, la justicia, y la libertad, la que paz, son las más, el amor, valores dentro de la sociedad. Podemos hacer muchas campañas, podemos implementar muchas leyes, podemos llenar el país de cárceles. No se va a conseguir. Me da la impresión, cuando yo he estado escuchando las conferencias estos días y demás, y yo digo, no, hay algo de fondo que está fallando. El ser persona, y va por ahí, ¿no? creo. Es una actitud propia de la persona. Sí. Bien, no nos queda más tiempo, nos indican que nos tenemos que ir a la pausa comercial, si no, se nos queda el otro invitado. Muchísimas gracias, padre. Fue el diálogo con el padre José Manuel Miranda, representante de CODE sobre el ser persona, tener valores y aprender a defender y cumplir nuestros derechos. Pausa comercial y regresamos aquí en Punto de Vista.